Bueno, continuemos entonces con el análisis. Acuérdense que habíamos elegido trabajar con la opción de la función logarítmica que nos permitía elegir la base, ¿sí? Entonces vamos a poner nuevamente un logaritmo en una base A que va a ser un deslizador y el argumento X porque es la función logarítmica básica y no la que tiene desplazamiento, ¿sí? Cuando hacemos Enter entonces nos pide crear deslizador, le decimos que sí. Por defecto genera un deslizador entre menos 5 y 5, ubicado en A igual a 1. Entonces, por ejemplo, para poder trabajar sobre la definición y sobre la restricción, sobre la base del logaritmo que decía la definición, que debía ser siempre un número positivo y real y que no podía ser 1, esta pantalla que se muestra sin ninguna gráfica de función nos deja en claro que el valor a igual a 1 es un valor prohibido para la función logarítmica. Hagamos lo mismo entonces con valores que son negativos, ¿sí? Y de nuevo podemos observar en la pantalla que no hay ninguna gráfica de función, entonces podemos afirmar que tanto el valor 1 como los valores negativos, que son los que yo estoy tomando en este momento, ¿sí? Estoy moviendo acá el deslizador, no son valores permitidos para la base del logaritmo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que hicimos en el video de recién, con el botón derecho propiedades y vamos a restringir a los valores que sabemos que son permitidos, es decir, mayores que 0, en adelante por supuesto que no tomaremos el valor 1. Bien, con esto es suficiente, ya tenemos, fíjense que para a igual a 0 tampoco está permitida como valor para la base de la función logaritmo, porque fíjense que lo que aparece acá es una línea recta que inicia en el origen de coordenadas y seguía hacia la derecha, ¿sí? Entonces ese era el valor que nos faltaba, ¿sí? No puede ser 0, no puede ser 1 y tiene que ser siempre positiva la base. Entonces, ubicando este valor en cualquier cantidad menor que 1, pero siempre positiva, vamos a decir que la función logarítmica tiene esta forma. Para poder hacer una imagen, por ejemplo, para algún informe de lo que habían trabajado ustedes, voy a elegir entonces hacer otra función logarítmica, ¿sí? Y con otro deslizador en este caso. Y entonces, por ejemplo, esta es una muy buena imagen para el inicio del informe, mostrando que según el valor que tome la base del logaritmo va a ser la forma de la función. Ambas formas son continuas, ¿sí? Ambas formas pasan por el punto 1, 0. Ambas formas se grafican del lado derecho del eje Y. Pero ya ambas son continuas, ya lo dije, ¿verdad? Entonces fíjense que mientras la azul, que era la que tiene base mayor que 1, es creciente, la roja, que es de base menor que 1, es decreciente. Entonces vamos a seguir, recuerdan que teníamos acá la lista de cuáles eran las características que íbamos a analizar, los criterios básicos para estudiar una función, ¿sí? Dijimos entonces del dominio, volvemos a la gráfica que teníamos recién, hablamos del dominio recién, indicando que claramente el dominio eran los reales positivos y que para saber si el valor 0 estaba incluido dentro del dominio, lo que podíamos hacer era una intersección, ¿sí?, de la gráfica de la función con el eje y de la gráfica de la función. Acá estoy haciendo el análisis conjunto de los logaritmos que tienen base mayor que 1 y de los que tienen menor que 1, y podemos observar que cualquiera sea la base del logaritmo, de las permitidas por supuesto, esas funciones no tienen a x igual a 0 dentro de su dominio, porque acá el programa me está indicando que son las intersecciones con el eje Y, son puntos indefinidos, por lo tanto no existe intersección, ¿sí? Entonces podemos afirmar entonces que tanto para la función, vamos a poner aquí una etiqueta visible y en las propiedades yo le voy a pedir que escriba el valor de la función, el nombre y el valor, mejor, ¿sí? Y lo mismo para esta función, le vamos a pedir que ponga el nombre y valor de las funciones. Entonces fíjense que tanto para una función que tiene base menor que 1, como para una función que tiene una base mayor que 1, se puede observar que el dominio de las funciones
es entonces de 0 a infinito o los reales positivos como hemos indicado anteriormente. Vuelvo a repetir, cuadro de texto en cualquier lado, escribimos entonces el dominio de la función y vamos a poner aquí los reales positivos. Lo repito para que aquellas que todavía están un poco flojas con uso de editor de ecuaciones lo puedan ir reteniendo un poco mejor. ¿Sí? Lo pueden, ya saben, parar el video y volver a empezar. Y lo voy a poner, por supuesto, también en forma de intervalo para que sea más clarito, si quisiera falta. Y ahí tenemos el dominio de la función. Acuérdense que a este cuadro de texto sí lo podemos editar. Yo lo voy a poner un poquito más grueso para que se vea más claro. Si, en el caso de que tengan que tomar un print de pantalla, ¿sí? Una impresión de pantalla para poder compartir en su informe, o bien a través de la opción de archivo, guardar como, o bien exportar. Acá tienen la opción de vista gráfica al portapapeles y luego hacen control V en el Word que estén trabajando y eso será suficiente. Si lo quieren grabar como una imagen sola para usarla varias veces, lo pueden guardar como imagen aquí. Son las opciones que tienen para guardar, ¿sí? Bien, entonces la primera condición del dominio ya está sellada. Ahora bien, este dominio que está recortado, porque no es todos los reales, ¿sí? Tiene que ver entonces con que acá hay una pared, una imposición de que no pueden las gráficas pasar del otro lado. Entonces ya sabemos que eso puede estar significando que hay la existencia de una asíntota. Yo voy a elegir la de la función f, por ejemplo, y entonces al graficar, vamos a ver aquí, ahí está. La función f, les decía, la asíntota es x igual a 0, acá la ven en líneas de trazos verde, es exactamente sobre el eje y. Si por supuesto que cuando haga la asíntota para la función g va a pasar lo mismo, vamos a poner entonces aquí función g, y de nuevamente me aparece x igual a 0 como función, ¿sí? Como ecuación de la asíntota. Entonces, como hay acá un valor prohibido en el dominio, esta pared hace que todos los valores que están por detrás del x igual a 0 también sean valores prohibidos, y eso afirma o reafirma el hecho de que el dominio de la función son todos los reales positivos. Entonces voy a hacer yo aquí un agregado. Y vamos a poner que asíntotas, que la función tiene asíntota vertical, y no, vertical bien escrita, ahí está mejor. Aquí como estoy con el... Miren lo que hago para poder escribir un espacio adentro de este editor de ecuaciones, es poner un espacio, la barra inclinada hacia la izquierda y luego otro espacio, y entonces ahí recién se separa. Entonces aquí vamos a poner la ecuación de la asíntota, espacio, barra inclinada, espacio, y la ecuación por supuesto es la que nos entrega en la vista algebraica x igual a 0, ¿sí? Entonces cerramos aquí. Tenemos entonces otra conclusión de la cual nos estaba pidiendo esta lista de características básicas y criterios básicos para analizar una función, ¿sí? ¿Qué otro tipo de asíntota tenemos? Acuérdense que la que estamos trabajando acá es una asíntota vertical, ¿sí? ¿Hay asíntota horizontal? ¿Cómo me doy cuenta cuando no hay una asíntota horizontal? Fíjense qué pasa con el codominio. El codominio, para estar cortado, para tener algún valor prohibido, como pasaba con la función exponencial, ¿se acuerdan? Tiene que ver una región en el plano en la cual no esté la gráfica de la función. Obviamente que, como dijimos que la función es una función continua, esta función seguirá creciendo en este caso, o decreciendo en este otro caso, pero será hacia el infinito, entonces va a ir creciendo en altura, y de aquí, por supuesto, que esta parte de la función
viene de menos infinito, esta otra como es decreciente viene de más infinito. Acá, si yo observo qué pasa con el eje vertical, en el eje vertical no hay ninguna restricción, ¿sí? Por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales esta función y solamente nos quedamos con la asíntota vertical, ¿sí? Bueno, otra característica que nos hace falta, bueno, podríamos poner ahí nomás el codominio, pero ya enseguida vamos a terminar con eso. Vamos a ver ahora la intersección con los ejes, ¿sí? Ya sabemos que la intersección con estos ejes, esta era la clara, esta no tiene, ¿sí? Que es una asíntota precisamente. Entonces vamos a usar la herramienta intersección para considerar la intersección de las funciones que tienen base menor que 1 con el eje X y las funciones que tienen base mayor que 1 con el eje X, ¿sí? Y entonces los puntos C y D son exactamente el mismo y para que no queden dudas vamos a mover, variar esta base. Lo voy a cambiar un poco a este y lo voy a poner entre 0 y 1 para que sea más cómodo el movimiento. Entonces así puedo moverme más ampliamente, fíjense, ¿sí? Tomo todos estos valores y siempre pasa por el punto 0, 1 y siempre x igual a 0 es la asíntota vertical para todos los valores de la base del logaritmo menores que 1 y para los mayores siempre pasa por el punto 1, 0, siempre x igual a 0, es decir, la recta vertical verde es una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en función de la base, estas características que estoy escribiendo aquí son inalterables, ¿sí? Entonces voy a agregar a esta información, doble clic sobre eso, a ver, voy a poner, ahí está, ponemos un enter y decimos que las funciones logarítmicas no poseen asíntotas horizontales, ¿sí? Fíjense que cuando yo escribo seguidito aparece, digamos, con el espacio común, aparece todo pegado acá. Entonces acá lo que me hace falta es un espacio y barra inclinada hacia la izquierda, otro espacio, barra inclinada hacia la izquierda, y entonces ahí se separan las palabras. Las funciones logarítmicas entonces no poseen asíntotas horizontales, eso es lo que estoy escribiendo acá. Ahora pongo un enter ahí. Y la otra cosa que habíamos deducido era que la intersección con el eje Y era la intersección vacía, no hay punto de intersección. Entonces vamos a poner que F intersectado con el eje Y, eso me da el símbolo de vacío, ¿sí? Un conjunto vacío, no hay intersección con el eje Y, ¿sí? Pongo abajo y digo que F intersectada con el eje X, ¿sí? Hacemos lo mismo, en vez de poner intersección con el eje Y, ponemos intersección con el eje X y eso nos da el punto 1, 0, ¿sí? 1, 0, ahí estamos, ¿sí? Metí la pata, ahí está. Bien. Tenemos eso. Perfectamente, ¿sí? Entonces, estas 5 características que yo ya estoy escribiendo acá a partir del listado con el que nos estamos guiando, me está permitiendo hacer un resumen, ¿sí? De las características de todas las funciones logarítmicas, sin necesidad de hablar de una puntualmente, porque como les mostré recién, usé un deslizador para hablar de las funciones que tienen bases menores que 1 y otro deslizador para los que tienen bases mayores que 1. ¿Sí? Y de todos modos, todo lo que estamos diciendo vale para las dos, ¿sí? Para los dos tipos de función logarítmica. Bueno, seguimos adelante y empezamos a hablar de, fíjense, acá tenemos los 3 primeros puntos ya analizados, nos quedarían los intervalos, ¿sí?